Hoy vamos a adentrarnos en la película Días de Otoño, una joya del cine mexicano, para descubrir sus detalles, su contexto y por qué, a pesar del paso del tiempo, sigue tocando el corazón de quienes la ven. Acompáñame. La historia de Días de Otoño no solo se construye dentro de la pantalla, también está marcada por el momento en el que fue creada y por las manos que le dieron forma. Fue dirigida por Roberto Gabaldón, uno de los cineastas más sólidos de su época, conocido por su estilo elegante y por su capacidad para retratar emociones complejas con una gran fuerza visual. El guión fue escrito por Julio Alejandro y Emilio Carballido, basado en la novela Frustración de Bruno Traven. Detrás de la cámara estuvo Gabriel Figueroa, uno de los fotógrafos más reconocidos del cine latinoamericano. La música compuesta por Raúl Lavista, y la producción estuvo a cargo de Felipe Suberbiele, dentro de la compañía Clasa Films Mundiales. El rodaje se llevó a cabo a principios de los años 60, y aunque la película quedó lista en 1962, su estreno en México ocurrió el 31 de octubre de 1963, en una etapa donde el cine nacional comenzaba a transformarse. Ya no era el auge absoluto de la época de oro, pero todavía existía una fuerte tradición cinematográfica que permitía la realización de obras profundas como esta. Su estreno comercial tuvo lugar en salas importantes de la capital, como el Cine Variedades, donde permaneció varias semanas en cartelera antes de pasar a otros cines como el Cine México. Y es que Días de Otoño no fue, en su momento, un fenómeno masivo, pero sí una película profundamente respetada. Hoy es considerada una de las grandes obras del cine mexicano, especialmente por la actuación de Pina Pellicer, quien interpreta a Luisa con una sensibilidad que marcó a toda una generación. Su trabajo fue tan poderoso que le valió el reconocimiento tanto en México como en el extranjero. En los premios Diosa de Plata obtuvo el galardón a Mejor Actriz, y a nivel internacional, en el Festival de Mar del Plata, también fue reconocida, consolidando a la película como una obra con alcance más allá de las fronteras nacionales. El engaño y la fantasía envuelven la historia de una joven pastelera en Días de Otoño, una mujer que, detrás de sus delicadas creaciones, esconde una vida construida sobre ilusiones. Todo inicia como una simple apariencia, una boda inexistente, un embarazo imaginado y un amor que solo vive en su mente. Luisa, tímida y reservada, se aferra a esas mentiras como si fueran su única forma de sostenerse en el mundo. Después de que su tía fallece, Luisa llega a la Ciudad de México desde la provincia, como tantas personas en los años 60 que buscaban una oportunidad en la capital. Llega sola, sin familia, sin vínculos, sin nadie que realmente la espere. Su única carta de entrada es una recomendación dirigida a don Albino, dueño de una pastelería. No es recibida con entusiasmo, pero algo en ella destaca de inmediato: su talento. Luisa posee una imaginación extraordinaria, capaz de convertir los pasteles en pequeñas obras de arte. En ese espacio, entre azúcar y decoraciones, encuentra una forma de expresión que no logra tener con las personas. Su habilidad no es suficiente para llenar el vacío que la acompaña. Poco a poco, Luisa comienza a construir una especie de refugio interno, un mundo donde la fantasía suaviza la dureza de su realidad. Quienes la rodean lo perciben. Hay algo distinto en ella. No parece simplemente callada, sino desconectada, como si viviera en una realidad paralela. Esa imaginación, que en su trabajo se convierte en talento, en su vida personal empieza a transformarse en un mecanismo de escape. A pesar de su distancia, sus compañeras le toman cariño. También don Albino, un hombre viudo con 2 hijos, muestra interés en ella. Los niños logran acercarse a Luisa con naturalidad, despertando en ella una ternura que no muestra con los adultos. Pero cuando se trata de relaciones reales, de vínculos verdaderos, ella levanta barreras imposibles de cruzar. En ese contexto, aparece un elemento clave: la presión social. En aquella época, se esperaba que una mujer se casara, tuviera hijos y construyera una familia. Incluso cuando comenzaban a abrirse nuevas oportunidades laborales para las mujeres,
Esa expectativa seguía presente, casi como una obligación invisible. Luisa carga con esa idea profundamente arraigada, y es ahí donde su imaginación encuentra terreno fértil. Cuando sus compañeras insisten en acercarla a don Albino, ella responde con una historia que cambia todo. Asegura que está comprometida. A partir de ese momento, comienza a construir una realidad alternativa cada vez más compleja. Habla de Carlos, su supuesto prometido, describe encuentros, inventa detalles, fija una fecha. En 15 días, dice, se casará. Lo que empezó como una excusa se convierte en una necesidad. Porque no se trata solo de mentir a los demás, sino de convencerse a sí misma de que esa vida es posible. Su mente empieza a mezclar lo real con lo imaginado. Mientras en su entorno todo es rutina, trabajo y soledad, en su interior vive una relación amorosa, un futuro prometedor, incluso la idea de formar una familia. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda. La película no nos cuenta esto de forma directa, sino que lo muestra a través de contrastes, lo que Luisa imagina frente a lo que realmente vive. En lugar de juzgarla, el espectador comienza a sentir angustia, porque poco a poco queda claro que esa mentira no puede sostenerse para siempre. Llega entonces el día que ella misma ha anunciado con tanta certeza, el día de la boda. Pero en lugar de convertirse en el inicio de una nueva vida, ese momento revela la fragilidad de todo lo que ha construido. Con una precisión silenciosa, evita que nadie esté presente. Nadie la acompaña. Nadie es testigo. Y es ahí donde la fantasía comienza a desmoronarse. La inquietud entre sus compañeras no tardó en hacerse evidente. Había algo que no terminaba de encajar. No entendían por qué Luisa no les había permitido acompañarla en un momento tan importante como su boda. La insistencia había sido grande, el entusiasmo también, pero ella, firme y evasiva, había cerrado cualquier posibilidad. Aquello no era normal. Pero nadie imaginaba hasta qué punto, mientras tanto, en la iglesia, la escena era completamente distinta a la que todos esperaban. No había invitados, no había celebración. Solo estaba Luisa vestida de novia, completamente sola. El silencio del lugar se volvía cada vez más pesado, y la ausencia de Carlos comenzaba a transformarse en una angustia imposible de ocultar. Aún así, ella se aferraba a su historia. No podía permitirse que todo se derrumbara en ese momento. Desesperada buscó al párroco y le suplicó ayuda. Le pidió que llamara a la casa donde supuestamente trabajaba Carlos, como si una llamada pudiera sostener lo que ya se estaba desmoronando. Pero lo que escuchó del otro lado no fue una explicación ni una excusa. Fue la verdad. La voz de una mujer respondió. Era la esposa de Carlos. Llevaban 3 años casados en ese instante. Todo se vino abajo. La ilusión que Luisa había construido con tanto cuidado se rompió sin remedio. Ya no había forma de sostenerla. Vestida de blanco, regresó a su vecindad con el peso de la derrota sobre los hombros. Las miradas de quienes la rodeaban lo decían todo. Sorpresa, incomodidad, curiosidad. Nadie necesitaba preguntar nada. La escena hablaba por sí sola. Una novia sin novio. Un sueño completamente destruido. Para evitar los comentarios, la compasión y el murmullo inevitable, decidió marcharse. Aquel lugar ya no podía ser su refugio. Cuando regresó a la pastelería, lo hizo como si nada hubiera ocurrido. Don Albino, siempre generoso, le había concedido permiso para casarse sin cuestionarla. Pero Luisa no volvió con la verdad. Volvió con una nueva historia, una nueva mentira. Presentó un álbum de fotografías como prueba de su supuesto matrimonio. Imágenes cuidadosamente manipuladas, donde había logrado incluir a Carlos a su lado. Tan convincentes que por momentos parecían reales. Pero no fue suficiente. La historia creció. Habló de su nueva vida, de su esposo, de su hogar. Y finalmente dio el paso más grande. Aseguró que estaba embarazada. Sus compañeras emocionadas celebraron la noticia. Compartieron su alegría. Imaginaron su futuro. La acompañaron en ese supuesto proceso. Pero detrás de esa felicidad, la mentira seguía creciendo. Luisa comenzó a simular su embarazo con un cuidado casi obsesivo.
Utilizaba almohadas para recrear el crecimiento de su vientre, ajustando cada detalle para que nada pareciera fuera de lugar. Día tras día mantenía esa ilusión viva, convenciendo no solo a los demás, sino a sí misma. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. Don Albino, atento y preocupado, empezó a notar inconsistencias. Nadie conocía a Carlos. Nadie lo había visto jamás. Las preguntas se volvieron inevitables, pero Luisa siempre encontraba la forma de evadirlas, de sostener su mundo un poco más. Entonces, llevó su historia al límite. Afirmó haber tenido a su hijo fuera de la ciudad y regresó con la misma calma con la que había sostenido todo lo anterior. Pero la mentira ya no podía detenerse, como si necesitara justificar cada vez más su propia realidad. Anunció después la muerte de Carlos en un accidente. Se vistió de luto, lloró, se mostró destruida. Sus compañeros la acompañaron sin imaginar que todo formaba parte de una representación. La realidad comenzaba a abrirse paso. Un día Luisa fue vista caminando sola por el zoológico de Chapultepec. Sin embargo, su actitud no correspondía a la de alguien que está solo. Parecía acompañada, como si interactuara con alguien invisible. Más tarde, aseguró haber pasado el día con su hijo. Fue entonces cuando don Albino comenzó a comprender que no se trataba solo de mentiras, sino de algo más profundo. Intentando acercarse a ella, la llevó nuevamente a ese lugar. Buscó hablarle con sinceridad, entenderla, alcanzarla. En medio de ese intento, le confesó su amor y su preocupación. Pero Luisa, atrapada entre su fantasía y la realidad, reaccionó con miedo. Prometió decir la verdad, pero aún no podía hacerlo. Esa noche marcó un cambio. Por primera vez, el peso de sus mentiras comenzó a ser demasiado incluso para ella. La realidad que había evitado durante tanto tiempo empezó a imponerse lentamente. Con lágrimas contenidas, reunió todos los objetos que representaban su mundo imaginario. El hijo que nunca existió, la vida que nunca tuvo, el amor que nunca fue. Los colocó en una canasta y en un gesto silencioso los dejó frente a una casa cuna, como si intentara despedirse de todo aquello. Cuando regresó la canasta, ya no estaba. En ese instante, algo se rompió definitivamente. No hubo gritos ni escándalo, solo una comprensión profunda, una aceptación silenciosa de que todo había terminado. Luisa observó su reflejo, y por primera vez no hubo negación. Solo una leve sonrisa amarga pero tranquila. Había perdido su mundo, pero también se había liberado de él. Y con ese gesto, dio el primer paso hacia una realidad que, aunque más dura, al menos era verdadera. Una de las locaciones más claramente identificada es la estación de trenes de Buenavista, en la Ciudad de México. Ahí se filmó el arranque de la película, cuando Luisa llega desde provincia a la capital. Otra locación muy importante fue la pastelería El Globo, ubicada por el rumbo de Avenida Universidad y Eje 8 Sur, en la zona de la Colonia del Valle. Ahí se desarrolla gran parte de la historia laboral de Luisa. Su llegada con la carta de recomendación, sus primeros días como decoradora, la convivencia con sus compañeras y casi todo el núcleo cotidiano con don Albino. La película también usó una vecindad de Tacubaya, como una finca que todavía existe sobre Avenida Jalisco, cerca de la actual estación Juanacatlán. Esa locación corresponde a la vivienda precaria de Luisa al inicio de su vida en la ciudad y a las escenas donde vuelve vestida de novia, causando conmoción entre los vecinos, antes de decidir mudarse. Después, Luisa se muda a una habitación de azotea en la zona centro. Desde ese cuarto se veían la antigua Embajada de Estados Unidos y el edificio El Moro de la Lotería Nacional, en el entorno de Reforma, Bucareli y Juárez, junto a la entonces ubicación del Caballito. Esa locación corresponde a las escenas del nuevo cuarto de Luisa, donde el brillo nocturno de los anuncios luminosos entra por la ventana y subraya su aislamiento emocional. En la esquina de Reforma con Avenida Juárez y Calle Rosales, con el edificio El Moro al fondo, corresponde a una de las caminatas que Luisa realiza en la zona centro. En los recuerdos que Luisa cuenta sobre Carlos, aparece otra locación. Periférico a la altura de Tacubaya,
con el templo de San José y el exconvento de San Diego al fondo, justo por donde pasaba el antiguo ferrocarril de Cuernavaca. Ahí se ubica el episodio que ella narra como el momento en que Carlos se detuvo para ayudarla a recuperar su zapato. Para la escena de la boda frustrada, la identificación más repetida apunta al Templo del Carmen de San Ángel, hoy asociado al Museo de El Carmen. Allí habría sido filmada la secuencia en la que Luisa llega sola a la iglesia, espera inútilmente a Carlos y pide ayuda al párroco. Las secuencias del zoológico y de Chapultepec sí están plenamente asociadas al bosque y el zoológico de Chapultepec. Ahí se filmaron las escenas en que Luisa, convencida de haber tenido un hijo, pasea sola como si el niño la acompañara. El final de Días de Otoño no solo cierra la historia de Luisa, también da sentido a cada uno de los personajes que la rodearon, como piezas de un mundo que ella intentó habitar, pero del que nunca terminó de formar parte. En los últimos momentos, Pina Pellicer, en el papel de Luisa, aparece completamente transformada. Ya no es la joven que sostenía con firmeza una vida inventada, sino una mujer que comienza a entender el peso de su propia soledad. Su mirada, antes llena de ilusión, ahora refleja cansancio, pero también una extraña calma. A su alrededor, los personajes que marcaron su historia adquieren un nuevo significado. Ignacio López Tarso, como Don Albino, representa la realidad que siempre estuvo al alcance de Luisa. Un hombre viudo, con hijos, que le ofrecía una oportunidad genuina de compañía y afecto. Su presencia en el desenlace no es invasiva, sino profundamente humana. Él comprende que no puede salvarla, pero tampoco deja de preocuparse por ella. Las compañeras de la pastelería, interpretadas por actrices como Evangelina Elizondo y Adriana Roel, encarnan ese mundo cotidiano que intentó integrarla. Ellas creyeron en sus historias, compartieron su alegría y su dolor, y sin saberlo, también fueron parte de la ilusión que Luisa construyó. En el fondo, representan la sociedad que observa, que acompaña, pero que no logra comprender del todo. Por su parte, el personaje de Carlos, aunque nunca aparece realmente como una presencia tangible, es el eje de todo el engaño. Es la figura que Luisa inventa para llenar su vacío, el símbolo de una vida que deseaba, pero que nunca tuvo. Su ausencia es, justamente, lo que define el desenlace. En ese último acto, cuando Luisa deposita la canasta frente a la casa cuna, no solo está dejando atrás a ese hijo imaginario, está cerrando su historia con cada uno de ellos, con Don Albino, con sus compañeras, con ese amor inexistente y, sobre todo, consigo misma. Días de Otoño fue la última película que filmó Pina Pellicer, y con el paso del tiempo, su historia ha quedado envuelta en una sensación difícil de ignorar, casi como si la ficción y la realidad hubieran terminado por rozarse de una manera inquietante. Pina Pellicer murió en la Ciudad de México en diciembre de 1964, apenas un año después del estreno de la película. Su muerte, ocurrida a los 30 años de edad, marcó profundamente a quienes habían visto en ella una de las grandes promesas del cine mexicano. A partir de entonces, Días de Otoño dejó de ser solo una película para convertirse también en una especie de eco emocional. Su actuación, que ya era intensa y conmovedora, comenzó a sentirse aún más cercana, más frágil, más real. Como si en cada gesto de Luisa hubiera quedado atrapada una parte de algo que no alcanzó a decirse por completo. Con los años, esta idea se ha repetido una y otra vez, que hay una extraña conexión entre el personaje y el destino de la actriz. No porque la película haya anunciado lo que iba a ocurrir, sino porque la sensibilidad que transmite parece tocar una verdad más profunda. Y es ahí donde Días de Otoño adquiere otra dimensión. No solo como una gran obra del cine mexicano, sino como el último registro de una actriz cuya presencia en pantalla quedó marcada por una intensidad que, vista desde hoy, resulta imposible de separar de su historia. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios si ya habías visto esta película o si conocías las locaciones donde fue grabada. Me encantará leerte. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.